Dan a conocer mensajes de intelectuales cubanos a colegas de otros países en respaldo a la revolución ante campaña contra nuestro país. Continúa en La Habana el primer Congreso Iberoamericano de la 10ª y el verso improvisado. Y rinden homenaje en la UNIAC al poeta líder revolucionario angolano Agostinho Neto en el año de su centenario. Saludos desde La Habana, abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana este jueves 6 de octubre de 2022. Hace solo unas horas fue publicado en la revista de la cultura cubana La Gribilla un mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus colegas de otros países. El texto de la declaración, que en el momento de darlo a conocer contaba con más de 200 firmas de reconocidos intelectuales, expresa el respaldo a nuestra revolución de amplios sectores del país ante la agresiva campaña difamatoria que circula en varios medios de prensa internacionales y redes sociales contra nuestro pueblo y gobierno luego del paso del huracán Ian. Al inicio de este noticiero, le contamos. El mensaje afirma: somos parte de los millones de cubanas y cubanos formados por la revolución y defensores de sus valores. Como la inmensa mayoría de nuestra población, nos consagramos a recuperar el país del terrible impacto del huracán. Sufrimos el malestar de la ciudadanía a causa de los apagones y carencias. Nos identificamos con el esfuerzo y la abnegación de las autoridades cubanas. Conscientes de dificultades y errores, el partido y el gobierno conducen y participan directamente en la recuperación. Recorren también las comunidades y dialogan cara a cara con los ciudadanos. Nuestro compromiso se basa en ideales y principios patrióticos, en el apego irrestricto a la independencia y la soberanía, en el antiimperialismo y en la certeza de que es posible construir una sociedad más justa, basada en el culto a la dignidad plena del ser humano. Rechazamos la manipulación en medios hegemónicos y redes digitales de la dura y heroica realidad de la Cuba de estos días. La represión solo existe en los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo, contrarios a los intereses y anhelos de la patria. Cualquier análisis de nuestra situación requiere de una mirada abarcadora y contextualizada, que considere en primer término la creciente y sostenida agresión del gobierno de los Estados Unidos. Son comprensibles la irritación y el disgusto que provocan las necesidades cotidianas, pero rechazamos su utilización perversa y politizada por aquellos que, guiados por intereses mezquinos y una alta dosis de cinismo, fingen compasión hacia este pueblo sin importarles sus sufrimientos. Condenamos los discursos de odio, la difamación, las distorsiones de nuestra realidad y aspiramos a que la información veraz llegue a quienes de buena voluntad siguen los acontecimientos y se preocupan honestamente por este país. Con nuestro aporte comienza la actividad escolar, continúa la brega incansable de la ciencia, se reanima la vida en las comunidades, se reinicia la programación cultural al alcance de todos y se defiende la verdad de Cuba. ¡Viva Cuba libre! ¡Abajo el bloqueo! Concluye el mensaje, que firman hasta el momento más de 300 educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos, entre los que se cuentan Miguel Barnett Lanza, Marta Ayala Ávila, Eduardo Torres Cuevas, Graciela Pogolotti Jacobson, Agustín Laje Dávila, Nancy Morejón, Abel Prieto Jiménez, Alpidio Alonso Grau, Luis Morlote Rivas, Tania Crombet Ramos, Pedro de la Hoz González, Ricardo Ronquillo Bello, Digna Guerra Ramírez, Lesbia Bendumois, Fran Fernández, Corina Mestre Vilaboy, Fátima Patterson, Amaury Pérez Vidal, Augusto Blanca y Alberto Lescay Merencio. Para escribirse a este mensaje en defensa de la verdad y soberanía de Cuba, se puede escribir al correo oficinaedhcuba@gmail.com.
Y ayer inició en La Habana el primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado. Durante la jornada de este jueves, varios han sido los encuentros y mesas de trabajo en los que se ha reflexionado sobre esta expresión poética, su historia y persistencia en la actualidad. En estos momentos, la querida repentista Tomasita Kiala tiene a su cargo una de las secciones poéticas más significativas de la cita, que concluye mañana en San Miguel del Padrón con un homenaje al indio Naborí en el año de su centenario. La periodista Jenny Fleites ha participado de las jornadas del encuentro y nos ofrece otros detalles en el siguiente reporte. El Museo Nacional de Bellas Artes es la primera ruta del Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado. Celebrando este año el centenario de Naborí, el 10º aniversario de la declaración del repentismo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y el 5º aniversario de la declaración del punto cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En la jornada inaugural, el escritor Fidel Horta disertó sobre la existencia de su padre. A 100 años del nacimiento de Jesús Horta Ruiz, la obra del indio Naborí trasciende. Una de las tantas acciones que se han hecho en todos estos meses de homenaje al gran renovador de la décima escrita y oral en lengua española. Por ahí va la cosa, más o menos. 6 personalidades de las letras de Cuba, Puerto Rico y Gran Canarias recibieron el Premio Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado. También se presentó el libro Décima Fiel del doctor Virgilio López Lemus. La décima está en un estado enriquecido por una cantidad grande de decimistas con un alto nivel educativo. Eso no ocurrió en la República, no ocurría a principios del siglo XX. O sea que 100 años después tenemos decimistas de alta calidad con una preparación cultural elevada. En la inauguración del primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso participan poetas, repentistas, escritores, músicos, promotores culturales e investigadores de Cuba, Argentina, Chile, México y España. Ahora mismo es un auge a partir de los talleres, a partir del trabajo que se hace en Mayabeque, en Pinar del Río, en Ciudad Ávila, en las casas de las décimas y en las escuelas de repentismo. Este evento sirve para enraizarla más, darle más profundidad y darle más divulgación y ponerla en el lugar que en realidad merece. Pero hemos decidido celebrarle el cumpleaños a Naborí, los 100 años, en medio de una piñata de versos y rimas, que es lo que le hubiera gustado a ese padre de la décima cubana. En el Congreso se abordan temáticas relevantes en torno a la combinación de la música con versos, tanto en su variante escrita u oral. Se trata de una expresión genuina de la cultura popular de Cuba. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En una ceremonia dedicada al indio Naborí en su centenario, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba dará a conocer mañana a los ganadores del prestigioso Premio UNIAC de Literatura. El encuentro se realizará en la Sala Villena de la sede nacional de la UNIAC a las 4 de la tarde y en la cita se recordará también al Che Guevara a unas horas del aniversario 55 de su asesinato. Y precisamente en la Sala Villena de la UNIAC este jueves se rindió homenaje al líder revolucionario angolano y poeta Agustíno Neto en el año de su centenario, en presencia de la excelentísima señora María Cándida Pereira Teixeira, embajadora de la República de Angola en Cuba, y prestigiosos intelectuales de nuestro país. Fueron presentados los libros Sagrada Esperanza y Doctor Agustíno Neto, un hombre excepcional de su tiempo. En la velada se presentó el poemario de Agustíno Neto La Sagrada Esperanza, publicado por la Colección Sur. El poeta, narrador y periodista cubano Julio César Sánchez destacó la trascendencia del texto, que aborda la más excelsa lírica del inolvidable presidente de la República Popular de Angola, gran amigo de Fidel y de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén. David Chericián, en esta Colección Sur, quien hace la traducción, dice que quien toca estas páginas toca a un hombre. Y quien toca a ese hombre, diría yo, toca a un pueblo. Porque Agustíno Neto es el resumen de un pueblo hecho hombre. Y la Angola que se habla ahí rebasa las fronteras de Angola. Es mi África, es nuestra África. Son poemas donde a veces el tono parece discursivo, un discurso, parece una conversación, a veces elegíaco. Sin embargo, el corazón del amor, la sensualidad, más allá de la batalla, está presente. Durante el encuentro se presentó también el libro Doctor Agustíno Neto, un hombre excepcional de su tiempo, del primer embajador de Cuba en Angola, Óscar Oramas Oliva, quien sintetiza la historia y legado del líder revolucionario africano. Un día como hoy, al presentar este libro, creo haber cumplido
con un encargo que un mes de abril de 1964 a las 2 de la tarde me diera en su oficina el canciller de la dignidad, cuando me dijo: tú tienes que estudiar África. Pero yo no pudiera dejar de mencionar hoy aquí que este libro también fue posible, porque como dice en una de sus páginas iniciales, me ayudaron aquellos que me alentaron, como Feraudi, Heriberto Feraudi, el embajador Augusto César Quiluanchi, el embajador de Angola, en aquel entonces la entrañable amiga Nancy Morejón, la familia Byron Cox, Marlene Alfonso, Margarita Linares. En el año del centenario de Agustino Neto, la UNIAC rememora su impronta en otra muestra de la hermandad que une a los pueblos de Angola y Cuba. Nailey Vecino Pérez, Noticiero Cultural. Ahora hacemos una pausa en la agenda informativa de esta emisión de jueves para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le hablaremos de artes visuales. Les recomiendo especialmente el diálogo que tendremos con la Premio Nacional de Artes Plásticas Lesbia Bendumois a propósito del debate que sostenemos esta semana en nuestra sección Contrapunteo sobre el grabado, su tradición y creación en la actualidad en Cuba. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Todo por el arte, del 13 al 17 de octubre en Ciego de Ávila, Cuba. Dedicado a los 36 años de la Asociación Hermanos Saiz, a los 50 de la Trova, a la Jornada por la Cultura Cubana y a los 20 años de la Fundación Nicolás Guillén en Ciego de Ávila. Todo por el arte, Ciego de Ávila 2022. Y de artes visuales hablamos en este segmento de nuestro noticiero para celebrar la Jornada de la Cultura Cubana en la Galería Oscar Fernández Morera de la provincia de Santi Espíritus. Quedó inaugurada una muestra que recoge el quehacer artístico de las hermanas Luisa María y María Elena Serrano. Nuestro corresponsal en la Villa del Yayabo nos cuenta más. La exposición 2 en 1 reúne por primera vez el arte de las hermanas Luisa María Serrano Lichi y María Elena Serrano Maye. Con el pretexto del 75 cumpleaños de las gemelas, la Galería Oscar Fernández Morera viste sus paredes con 15 dibujos a creyón sobre cartulina, obra de Lichi, y 5 tapices de punto en cruz creados por Maye. ¿Cuál es el concepto que primó? Bueno, que cada cual, a través de las técnicas del dibujo y el tapiz, expresaran sus inquietudes, sus preferencias. Maye, por ejemplo, es una persona que le agrada los animales y llevó al tapiz distintos tipos de animales, sobre todo aves, mientras que Luisa María Serrano Lichi ha logrado llevar un discurso muy coherente acerca de temas referidos a la época contemporánea que estamos viviendo. En estas obras, Lichi propone el acercamiento a temas cotidianos desde una postura de otredad que ha caracterizado su quehacer artístico, mientras que Maye opta por reflejar su pasión por los animales, especialmente las aves. La muestra, que podrá ser disfrutada en la céntrica galería hasta el próximo día 28 de octubre, se inserta en las celebraciones por el Día de la Cultura Nacional. Desde Santi Espíritus, Renier Ramírez Quiñones, Noticiero Cultural.
tiempo para abrir nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos a dialogar sobre el grabado cubano, su tradición y contemporaneidad. Y hoy recibo en el estudio a Lesbia Bendumoa, una de nuestras grabadoras más importantes y también presidenta de la Asociación de Artistas de la Plástica de la UNIAC. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Siempre de estar aquí. Ya es casi de la familia. Soy de la familia, a lo mejor no del contrapunteo, pero sí de la familia. Lesbia, hay como un lugar común durante los diálogos en esta semana sobre nuestro tema en Contrapunteo, y es que muchas personas asumen el grabado como una expresión menor. Usted, que es una de nuestras más importantes grabadoras en Cuba, ¿qué opinión le merece esto? Yo creo que esto se debe al desconocimiento de la historia de esa expresión. Considerarla como un arte menor es no conocer qué cosa es el grabado. El título de este mismo conversatorio, Tradición y Contemporaneidad, niega ese principio, porque es una manifestación con una larga tradición, pero con un desconocimiento en la enseñanza muy grande. Yo creo que una de las cosas importantes que eliminaría esa valoración es que junto con la enseñanza de la técnica de la que tanto se habla, porque es una de las expresiones de más variada diversidad de técnicas. Si tú te pones a hacer un sondeo ahora mismo en este programa, que lo que quieres es como tener un conocimiento de lo que el público sobre todo conoce, o los propios grabadores conocen sobre su manifestación, te digo, ¿cuántas maneras de hacer tiene el grabado? ¿No? Entonces me van a decir todo el mundo, bueno, se hace grabado en madera, se hace grabado en metal, se hace grabado en la piedra. Entonces, cuando tú das la historia de la profesión, te dice, tú haces silografía en madera, que hay 5, 6 maneras de hacerla. No hay una sola manera de hacerla. ¿Por qué vinculamos tanto a la técnica y nos olvidamos de la expresión? Es cierto que tú, para poder expresarte mejor, tú tienes que conocer el desarrollo técnico que tú vas a aplicar. Pero en el grabado nos hemos amarrado a la palabra técnica, a la palabra gremio, y nos hemos olvidado de la palabra oficio. Porque primero tú tienes que conocer un oficio para saber en qué forma te vas a expresar. Y entonces a ti se te olvida, tú no tienes que tener en tu práctica habitual, en una obra, para desarrollar una obra, estar pensando, no, estoy haciendo un grabado en madera, no, estoy haciendo... No, tú lo conoces. Si tú lo conoces, tú lo aplicas. Porque tú no haces lo mismo cuando pintas. Cuando tú pintas, no ha habido un contrapunteo aquí donde la gente esté tan preocupada por el desarrollo técnico de la pintura, que es diverso y variado y tan largo y excelso como en el grabado. Ahora, no oigo hablar tampoco de las técnicas gráficas del grabado en metal. No todo hay que imprimirlo, hay cosas que tú tienes que hacerlas sin la máquina. Lo que tú tienes que darle la posibilidad que en su conocimiento técnico, que lo estoy desvinculando en este momento de lo estético, en esa formación que le tienes que dar a los futuros practicantes de esa expresión, tienen que tener un conocimiento diverso y variado. Aquí todo lo hacemos, cuando hacemos litografía, a nadie se le ocurre decir que también es como un dibujo que tú haces a la tinta, que tú tienes también un creyón que lo puedes usar y te queda como un dibujo al lápiz. Tienes que saber dibujar para hacerlo. Pero es que la enseñanza media es la que tiene la capacidad en arte de darte ese diverso conocimiento que tú vas a aplicar después con el conocimiento de la estética y de la formación y de la creación de la obra que vas a realizar. Así que yo de entrada me niego a eso que tú me has preguntado, que por qué hay ese sentido de pobreza, en algunos casos hasta peyorativo, de una expresión del grabado, que los artistas entonces cuando tú les haces una entrevista se sienten en la obligación de tener que defender la técnica artística. No, la técnica es como la gramática, es lo que tú sabes que después tú vas a explicar desde el punto de vista estético, qué es lo que la gente te va a juzgar. Entonces yo digo, muchos grabadores contemporáneos no saben que los mismos grabadores deprecian el grabado. ¿Por qué todos los grabados le ponen que son prueba de artista y no numeran? Porque si es una obra que se multiplica, tú no engañas al público, respetas esa tradición y contemporáneamente dices, yo tengo 10 piezas que hice de mi misma matriz. ¿Por qué? Porque la matriz es la pieza que se llama grabado.
Lo otro es la aplicación de esa matriz por un recurso técnico, que tú lo puedes imprimir a mano, que tú lo puedes imprimir por máquina, que tú lo puedes imprimir por procedimiento. En estos momentos lo puedes hacer hasta por procedimiento fotográfico. O sea, es una manifestación que puedes usar todas las variedades de técnicas, pero que depende mucho del conocimiento y del talento de quien lo aplica. Usted hablaba de diversificar ese conocimiento, hablaba también de la formación de esos nuevos grabadores. De alguna manera ya introduce el tema. ¿Qué otros desafíos tendría esa formación, además de los que ya mencionaba? No limitarlos a tenerlo como una expresión pura de la enseñanza media. En las escuelas de enseñanza media debe enseñarse. Si no tenemos la posibilidad, por los recursos que sabemos las limitaciones que tiene el país, hay que estimular que hayan talleres donde la gente pueda tener acceso a determinados recursos que no los puede adquirir directamente el que va a ejecutar la obra, pero que allí tiene posibilidades de conocimiento, ¿no? De conocimiento de recursos técnicos, del contacto directo con otros grabadores. Esto es como todas las expresiones de las artes. Tú aprendes con el que tú tienes al lado. Yo me muero siempre de... me halaga y hay veces que me da hasta pena. Cuando Alfredo Sosa Bravo, uno de nuestros grandes grabadores cubanos, dice, yo aprendí a grabar en color porque Lesbia me enseñó. Y yo le digo, no, yo no te enseñé. Trabajamos juntos en una mesa al lado y a lo mejor tú viste como yo lo hacía. Y yo me preocupaba porque a ti te quedaba como yo quería que debía resolver ese problema. Ese diálogo entre los artistas formados y las nuevas generaciones es necesaria. No puedes saber que hay un gran taller en Santiago de Cuba y vuelas por toda la isla y no te encuentras más ninguno hasta el de La Habana o el de Cienfuegos. No, eso es una práctica que tiene que ser habitual como todas las prácticas artísticas, ¿eh? No creo que la pintura se enseñe más que el grabado. Yo creo que la pintura tenemos los mismos déficits que en el grabado, pero respetamos más la expresión pictórica, la expresión gráfica. ¿Por qué? Si la tradición de la gráfica es más larga o tan larga como la de la pintura, pero no enseñamos historia. Tampoco enseñamos historia en Cuba. ¿Cómo se vinculó la gráfica a la industria cubana? ¿Cómo empezó? ¿Empezó solamente haciéndole valoraciones desde el punto de vista creativo? ¿O empezó vinculada, como la litografía, que es el taller que tenemos más cercano aquí en La Habana? Estuvo vinculada al tabaco. Hay que saber en la práctica que tu expresión artística está vinculada con una industria, que la separa, la parte artística, de la aplicación que se hizo en la industria, porque eso es parte de la cultura del país y el grabado no está ajeno. El grabado está muy vinculado a la historia del país. Muchísimas gracias, Lesbia, por esta entrevista. Necesariamente tendremos que regresar sobre el grabado y sobre todo la formación. Yo creo que hay mucho que hay que hablar de ello, así que cuando guste. Tienen las puertas abiertas de nuestro noticiero para ello. Muchísimas gracias, siempre será bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. Mañana continuaremos este debate con la opinión editorial que cada viernes nos ofrece nuestro colega Yuris Nórido. Como siempre le digo, usted puede participar si nos envía sus mensajes a nuestro correo electrónico contra.onc@cubarte.cul.co. También puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook que ya aparece en pantalla. Ahora hacemos una pausa en la agenda informativa de esta emisión de jueves para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Usted no abandone la sintonía, enseguida de vuelta. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si yo llamo Cuadrilla Congo, va con su maña, vamos a vencer. Yo llamo a Mamá Elena,
matata José, yo llama lo negro Congo, caramba palo vamos a vencer. Este miércoles fue inaugurada en La Habana la muestra de cine colombiano que organizan el ICAIC, la Cinemateca de Cuba y la Embajada de Colombia en nuestro país. Al cierre de esta emisión, la colega Claudia Lugo nos ofrece los detalles de esta propuesta cultural de la que se puede disfrutar durante este fin de semana. Hasta el 13 de octubre se llevará a cabo la muestra de cine colombiano en colaboración con la Embajada de ese país en Cuba. Como siempre lo hacemos en nuestro cine de 23 y 12 a las 6 de la tarde, de miércoles a domingo. Y esta vez también exhibiremos en la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, en la histórica Quinta Santa Bárbara, en el barrio de La Coronela, donde se fundó el cine latinoamericano y Colombia fue uno de los países más importantes y el cine colombiano es garante de toda esta fundación. Exhibiremos 7 películas del cine colombiano más reciente, iniciando con la película Los Ajenos Fútbol Club, que tiene una historia muy interesante de amistad en la vejez y de superación que promete ser una de las más interesantes dentro de esta muestra. La Cinemateca de Cuba se caracteriza por esa diversidad en su programación. Llevar el cine cubano de todos los tiempos, que de hecho estamos preparando una muestra con motivo del Día de la Cultura Cubana y del 50 aniversario del movimiento de la Nueva Trova, que tendremos muy buenos documentales y muy buenas películas cubanas en la mejor versión posible para exhibir al público, y entonces hacemos un recorrido por varias de las cinematografías. Hemos tenido muestras de cine alemán, español, de la Unión Europea. Próximamente, antes de terminar el año, tendremos italiano, belga, sueco, y esto le permite al público no solo estar a la expectativa de ver qué viene en los medios alternativos por los que la gente adquiere las películas, sino las grandes películas contemporáneas, verlas a pantalla grande en el mejor sonido posible, a la mejor calidad posible, y esto siempre es algo muy favorable para el trabajo de la Cinemateca. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le ofrecimos detalles del mensaje de intelectuales cubanos a colegas de otros países en respaldo a la revolución ante campaña contra nuestro país. Le informamos del desarrollo en La Habana del primer Congreso Iberoamericano de la 10ª y el verso improvisado, y le contamos del homenaje de la UNIAC al poeta y líder revolucionario angolano Agustín Neto en el año de su centenario. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.